¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, VTV, esta televisión, la única televisión que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Algún día les diremos, porque sí que es verdad que hablamos de audiencia, pero algún día les hablaremos de la audiencia, que algunos se van a sorprender, más de uno se van a sorprender con las audiencias que tenemos en este programa, en esta casa, con los programas, son varios los que tenemos, pero algún día se van a sorprender, incluso igual hasta me sorprenden hasta yo mismo, pero créanme que sí, que nos vamos a sorprender. Bueno, dicho esto, permítame que empiece el programa con algo que me sorprendió a mí ayer en las declaraciones de José Enquerejeta. Luego hablaremos de deportes, en tiempo de deportes con Jon dos Santos, pero sí que es verdad que ayer nos sorprendieron las declaraciones de José Enquerejeta, presidente del Baskonia, con respecto a la ida, a la salida de Perasovic, ¿no? Y es verdad que a él le sorprendió, como a mí me sorprendieron las declaraciones ayer, de que Perasovic, justo a la vuelta de la Final Four de Berlín, bueno, pues habló con el presidente de la Baskonia para decirle que, bueno, pues que él salía este año del equipo y que efectivamente, sin haber acabado la temporada, ya había fichado, por lo menos tenía un preacuerdo con un equipo turco. La verdad es que sí que sorprende que un entrenador, como sorprende que también haya jugadores que empiezan la temporada y estén pensando, ¿no?, en marcharse, ¿no?, prácticamente. Lo digo por el tema de la complicidad que pueda haber entre afición, que a veces ya hemos visto cómo este año se ha roto con algún jugador del Baskonia, pero sí que es verdad que sorprende, cuando menos bastante. A mí me sorprendieron. Yo creo que ahí está un poco la profesionalidad de cada uno, ¿no? Lo que cada uno dice que tiene que defender o defiende, ¿no?, en algunos casos, en estos casos los colores del Baskonia. Pero sí que es verdad que sorprenden ciertas declaraciones, ¿no? Incluso él llegó a decir que se sintió verdaderamente sorprendido, ¿no?, por la actitud de Perasovic. Bueno, allá cada uno, es su carrera profesional y sabe a dónde quiere ir, pero sí que es verdad que sorprende, y a mí la verdad es que estas declaraciones me han dejado un poco como, bueno, pensando en esto de cuando vemos a uno, ¿no?, que mete un gol, ¿no?, es muy típico del fútbol, y ya saben ustedes que yo no soy nada futbolero, ¿no?, pero cuando los ves con ese gesto que besan la insignia del club y tal, y dices, bueno, sí, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vaya por delante. Bueno, este 2.5 Gasteiz hoy va a tener una portada. Ya saben que hemos empezado con la campaña electoral, y sí que ayer ya pues, estuvo Javier Lasarte, el Partido Socialista, es el que encabeza la lista por el Partido Socialista en Álava, al Congreso de los Diputados. Hoy está con nosotros la número 3 del Partido Popular, está Leticia Comerón con nosotros, con la cual vamos a charlar en 2 segundos. Iremos al deporte con la jefa de la redacción deportiva de esta casa, con Jon dos Santos, y iremos a la tertulia en el que, bueno, vamos a hablar de qué está pasando en el País Vasco y en algunos lugares. Volvemos a hablar de corrupción, volvemos a hablar cuando menos de asuntos feos con respecto a empresas que desvían cientos de millones de euros. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer aquí en el País Vasco. Bueno, el caso es que sin más dilación y dentro de lo que es el esquema de este programa, Leticia Comerón, bueno, buenos días. Buenos días. Decía que fíjate tú, es decir, que la actualidad pasa sin lugar a dudas por momentos. También conocíamos el caso de los hospitales de Valencia con el Partido Popular. Otra vez, esta mañana nos levantamos con la noticia, astilleros aquí en el País Vasco. Es decir, que estamos hablando, estamos como en un principio de campaña complicado, en este sentido, si me lo permites, por empezar por algo. Bueno, pues empezamos por una de las cuestiones más complicadas, efectivamente. Yo no quiero hablar de la corrupción ahora, simplemente me parece que es hablar de la actualidad. La corrupción vamos a dejarla, ya hablaremos de ella. Bueno, pues nosotros al final enfocamos la campaña con ilusión, y evidentemente el día a día, las noticias del día a día son de actualidad. Muchos de nosotros tenemos también responsabilidades en otras administraciones y seguimos trabajando en ellas. Y bueno, la campaña simplemente lo que nos permite es incidir más en los mensajes, trasladar más aquellos aspectos que queremos destacar de lo que creemos que nos estamos jugando en esas elecciones, y desde luego para nosotros desde el 26 de junio nos jugamos mucho. Creemos que estamos hablando de esta especie como de doble vuelta, ¿no?, porque ha pasado algo que nunca había ocurrido antes, el hecho de que se tengan que repetir unas nuevas elecciones porque no ha sido posible conformar gobierno, y bueno, viene a ser un poco así como una segunda vuelta, una doble oportunidad para repensar el voto en aquellos casos
Y una vez que se ha visto cuáles han sido los resultados en diciembre y cómo ha actuado cada uno de los partidos después, porque ahí ha sido muy claro cómo ha actuado cada uno de ellos, creo que es un buen momento para que los ciudadanos pues revisen si acaso esa necesidad de modificar su voto si fuese necesario o no. Y desde luego creemos que lo que ha sido evidente es que estamos ante dos modelos muy claros. Un modelo moderado de las garantías y la seguridad que obviamente representa el Partido Popular frente a el radicalismo que vemos que cada vez coge más fuerza, que ya va siendo en todas las encuestas la segunda fuerza y que evidentemente lo vemos en todas las administraciones donde están, como es un peligro el que puedan pues coger más poder y que puedan incluso llegar a formar gobiernos. Ahora vamos a hablar, Leticia, de esas 26 medidas que proponéis cara a la próxima legislatura si el Partido Popular vuelve a gobernar en España. 26 medidas que, bueno, pues las vamos a valorar, vamos a hablar de ellas. Pero por empezar, por algún sitio, el debate a 4 del otro día, hay encuestas que dan la ganadora a Mariano Rajoy y otras que dan a Pablo Iglesias, ¿no? Son los dos que salen reforzados de alguna forma. En cuanto a las encuestas, en distintos medios de comunicación. Si coges los de la izquierda, pues le dan ganador a Pablo Iglesias, y coges los de la derecha. No, ayer pusimos aquí varios ejemplos. Sí. Porque decíamos, bueno, para que se vea claramente el ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo le visteis vosotros al presidente en funciones ahora mismo, a Mariano Rajoy? ¿Cómo lo visteis? Pues yo le vi en el debate es una pregunta muy igual, obvia, ¿no? Pero le vi le vi en el debate igual que le he visto en estos últimos años. Y es algo que no se puede decir del resto de candidatos, porque, por ejemplo, vimos a un Pablo Iglesias que, desde luego, distaba muchísimo de lo que hemos podido ver en otras ocasiones y en otras circunstancias. Y en este caso, Mariano Rajoy es un producto fiable, en este sentido es una persona que demuestra que tanto en un debate como en una entrevista, como en su gestión en el día a día o en el trato cercano, cuando tienes la posibilidad de estar con él, es exactamente igual. Y eso pues da mucha confianza. Y yo creo que Mariano Rajoy fue a ese debate a defender sus propuestas, a defender también el balance, porque la situación en la que se encontró España era dificilísima, al borde de la quiebra económica, al borde del rescate, y con muchísimo trabajo, con muchísimas reformas y con muchísimas medidas, por supuesto algunas muy impopulares y muy difíciles de tomar, pero muy eficaces en el fondo, que es para lo que se está en política. No estás en política para quedar bien delante de la gente o para que cuando vayas por la calle te den muchos besos y te saluden, sino para ejercer y para sacar, en este caso, al país adelante. Y Mariano Rajoy fue a ese debate presentando ese bagaje. Y dice, ha costado mucho y además lo dice, ha costado mucho, hemos trabajado todos muchos, hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y todavía queda mucho por hacer. Y va con ese mensaje de hemos hecho la mitad del trabajo, pero todavía queda más. Y frente a eso y a esas propuestas, y diciendo que sin querer meterse tampoco a descalificar al resto de contrincantes, el resto era trasladar una imagen de todo negativo, de todo va mal, de todo no está, o sea, de nada funciona, y sin tampoco de explicar con qué recetas van a querer solucionar la situación, porque la situación es muy difícil. Humildemente, creo que era peor hace 4 años y que la situación y las perspectivas de las personas, creo que cualquiera que nos pregunten, si somos objetivos y somos sinceros, diremos que hace 4 años España estaba peor, que hace 4 años Álava o Vitoria tenía una situación económica más difícil y que ahora se ve que la economía va mejor y que las perspectivas son positivas. Y nos estamos jugando eso, nos estamos jugando el que volvamos atrás y el que podamos perder la posibilidad de continuar por esa senda de buen camino. Las encuestas, Leticia, siguen dando ganador, les dan como ganadores al Partido Popular, pero sí que es verdad que con la tendencia a la baja, es decir, el trazo es de caída, o sea, seguís perdiendo votos, ¿no? A pesar de que vais a ganar las elecciones, ¿no? Es lo que dicen las encuestas, todas las que se manejan dan como ganador al Partido Popular. Pero sí que la tendencia es a la baja, es decir, seguís perdiendo votos y fíjate que habéis perdido casi 5 millones en esos últimos 4 años en el camino, 5 millones largos, pero seguís perdiendo votos, ¿no? Y se ve que esa coalición, Izquierda Unida, Podemos, sí que es verdad que ha recuperado, en teoría, según también las encuestas, ha recuperado un espacio
Han recuperado, no, se han colocado en un espacio que nadie preveía que se pudiese colocar. Incluso fíjate lo que pasó el día 20 de diciembre en Euskadi con Podemos, ¿no? Fíjate lo que pasa, ¿no? Que ganan las elecciones aquí en Euskadi. De alguna forma dices, algo está pasando, algo se está cambiando, ¿no? Y está claro que ya no se polariza, ¿no?, entre dos partidos todas las fuerzas, pero seguís perdiendo votos. ¿Eso preocupa o no os preocupa en estos momentos? Mira, yo, como cuando hacía referencia a que hace 4 años la situación era extrema, y esa situación tan negativa con un partido socialista en el gobierno que estaba noqueado, que no sabía por dónde salir, qué medidas tomar, y se seguía vendiendo que todos los males de España venían de fuera y que no había ninguna responsabilidad por parte del gobierno, hizo que se concentrase el voto en el Partido Popular, y eso es un dato objetivo, que muchísima gente pensara que el Partido Popular era el único que iba a ser capaz de sacar al país adelante. Y lo cierto es que ha sido así, que gracias a ese respaldo se han podido tomar muchas medidas, porque hay que reconocer que el resto de partidos ha ayudado bien poquito en estos 4 años a la hora de tomar medidas, como decía antes, algunas impopulares, pero que son las eficaces y las que hay que tomar, y desde luego con el apoyo de la gente. La gente es la que se ha sacrificado, la que ha trabajado, la que ha sacado el país adelante, las pymes, los emprendedores, bueno, pues todo el esfuerzo colectivo que se ha hecho. Frente a esa unidad que hubo, nosotros planteamos que el trabajo está a mitad de camino y que hay que seguir en esa línea. Y efectivamente, ante la posibilidad de ese bloque de posturas mucho más radicales que nos venden humo, yo lo digo así, porque nos están vendiendo unas recetas que no son viables, y que cuando han llegado a gobiernos han demostrado que lo único que hacen es ir para atrás y precarizar más la situación. El ejemplo lo hemos visto hace muy pocas semanas en Grecia, donde hay que escuchar los discursos que decían hace años, y ahora en el gobierno las medidas son nada más y nada menos que reducir un 30% las pensiones, y en el caso de las pensiones mínimas un 40%. ¿Pero por qué vais todos a Grecia? Si Grecia no es comparativamente igual que España. Pero, digo, os empeñáis todos, ¿eh? El primero que fue a Grecia fue Pablo Iglesias. Y dijo aquella gran frase de: el cambio en Europa empieza en Grecia y continúa por España. Pero fue invitado por Tsipras, ¿eh? Fue invitado por Tsipras. Te pueden invitar mucha gente, pero si no quieres no vas. Ya, y desde luego hacían un tándem. Ellos lo vendieron así, como un tándem. El tándem primero, el cambio empieza por Grecia y a continuación por España. Se criticó duramente el retroceso de las medidas que Tsipras luego adoptó también, ¿eh? Luego él dijo, bueno, que... Sí, por eso decía que, a diferencia de Mariano Rajoy, que siempre defiende lo mismo y que lo que defiende hace, porque una cosa son los hechos y las palabras, y luego otra cosa son los hechos. Aquí hemos visto cómo se aplaude a Venezuela y se critica a Venezuela, cómo se aplaude a Grecia y se critica a Grecia, o cómo se juega a esa ambigüedad que realmente no da certezas ni certidumbres, ¿no? Que es lo que tanto se necesita cuando se habla de gestionar un país, cuando se habla de gestionar las políticas que afectan a tantos millones de personas, ¿no? Fíjate, en este sentido, cuando hablas del esfuerzo que hemos hecho los españoles, porque se ha hecho mucho esfuerzo, es verdad, sí, que se está haciendo mucho esfuerzo, y las noticias, los medios de comunicación no ayudamos mucho, en el sentido de que igual deberíamos de plantearnos, a la hora de dar una noticia, darla, o por lo menos pensar, ¿no?, en cómo darla, ¿no?, a veces. Y no porque la realidad no sea la que realmente deberíamos de mostrar, ¿no?, pero a veces deberíamos de pensárnoslo. Es una crítica que me hago también para mí, Pero fíjate, los recortes de Zapatero en el último año, entre el 2010 al 2011, fueron de 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros, entre otros. Y veníamos a hacer una reducción ya de 5.000 millones de euros en cuanto al gasto. Eso hizo Zapatero. En ese primer año de legislatura de Mariano Rajoy, el ajuste fue de 65.000 millones de euros. Pero fíjate, yo ya no voy a lo que hace el Partido Popular o lo que ha hecho el Partido Socialista, voy que la suma de los dos, que no han sido 4 años duros, es que han sido 4 más de los 2 últimos del Partido Socialista. O sea, llevamos más de 10 años prácticamente, porque ya veníamos, porque bueno, el Partido Socialista negando la mayor fue tremendo, aquello fue durísimo, durísimo, porque además... Muy justo. Es que además no se lo creían ni ellos, porque fíjate el Cristo, y perdona el término, que tuvieron Solbes y él, que al final Solbes acabó marchando porque no estaba de acuerdo con Zapatero, su ministro de Economía. Pero fíjate todo lo que hemos tenido que aguantar los españoles hasta este punto, ¿no?
Pues mira, cuando nosotros vamos a los comercios, porque desde el grupo municipal hacemos ruta por comercios y pymes en la ciudad, es uno de los termómetros, uno de tantos. En nuestra ruta social visitamos a todo tipo de asociaciones y a todo tipo de personas que quieren hablar con nosotros y compartir impresiones, pero el comercio local es un termómetro muy interesante. Y cuando vas, les ves agotados, ves que están resistiendo, que están aguantando, pero que son muchos años ya, son muchos años de crisis, efectivamente, y ven la perspectiva de que está mejorando y también ven los riesgos que supone el que de repente esto cambie o que no se llegue a formar gobierno o que vuelva a estar esta incertidumbre y que no se vea la línea clara de cómo continuar. Por eso es tan importante, por eso es tan importante agrupar el voto y por eso es tan importante que las políticas continúen, porque ahora es cuando efectivamente se pueden tomar medidas que van a ser para continuar con el crecimiento. Es que estamos hablando de que estamos creciendo ahora. Cuando veníamos de destruir 3.000 empleos al día en el 2011, ahora se están creando 6.500. Y esa diferencia tan clara es la que permite que ahora se puedan seguir tomando medidas como puede ser la reducción de impuestos o como puede ser pues otro tipo de medidas para que haya más dinero en el bolsillo de los españoles, que el consumo pueda seguir creciendo, que la cosa, sin duda alguna, vaya mejor. Pero es difícil. Yo, quiero decir, después de 4 años gobernando el Partido Popular, todo hay que decirlo, sin hacernos trampas, ¿vale? Todos los viernes, artículo 33, medidas y medidas y medidas y medidas y más medidas, apretándole al pequeño comercio, apretándole al que realmente tiene esas rentas, al que tiene la nómina, al fin y al cabo, ¿no? Es duro volver a intentar. Yo te decía lo de los ajustes, es verdad que yo no niego que el Partido Socialista se lo dejó fácil al partido. No, se lo dejó muy complicado, está claro. Pero yo creo que hemos rezado recio. De hecho, Europa nos ha dicho en algunos casos que nos hemos pasado en algunas medidas. Europa nos lo ha dicho por 3 o 4 veces este último año. Pero ¿no? mira, Nos hemos pasado 3 o 4 veces con los recortes. Comentabas que las medidas que se tomaban viernes a viernes en los consejos de ministros y la cantidad de leyes que se han aprobado. Tú has dicho que eran antipopulares y lo reconocéis, que está bien. Claro que sí. Claro, no, es que muchas de ellas sí, otras no. Otras eran muy esperadas y muy bien recibidas. Pero es que se han hecho más reformas, se han tomado medidas como nunca se habían tomado antes en la historia de España. El hecho de que la evolución que ha ido habiendo a la hora de tomar las medidas también demuestra cómo ha ido cambiando la tendencia, cómo llegamos en un momento en el que había que tomar medidas urgentísimas, porque lo que nos pedía nos pedían desde Europa y nos pedían medios de comunicación y nos pedían incluso otros partidos era el rescate, acudir al rescate. Y ahí Mariano Rajoy dijo, por ahí no pasamos, vamos a sacar esto nosotros adelante con los españoles, porque creemos en el potencial de España y en el potencial de los españoles. En esta línea se fueron tomando medidas y evidentemente las medidas que tomaban al principio eran más impopulares que las que se pudieron ir tomando al final, porque las últimas, ya con una situación económica mucho mejor, han sido precisamente devolver esos esfuerzos a los españoles, con el ejemplo más claro. La retención de la paga extra de los funcionarios, que ya se está devolviendo, se ha devuelto en la mayoría de los casos, ¿no? Eso es lo que permite tomar medidas en positivo, permite tomar medidas que nos están llevando a lo que estamos viviendo hoy en España, que es un crecimiento a un ritmo importante y el que queremos que continúe siendo así. Fíjate, hablabas de la paga, por ejemplo, la paga de los funcionarios, pero fíjate, hay un recorte que a mí, aquel recorte lo recuerdo, que además hice una crítica muy dura en Twitter, me acuerdo, con el tema del desempleo, a partir del recorte de subsidio, ¿te acuerdas? Del 60% al 50%, un recorte que fue brutal y que muchos trabajadores no tienen ninguna opción, porque al final la nómina es la nómina. Y cuando te recortan en subsidios, dices, bueno, ya sé lo que me está pasando, que al final cuando yo salga a trabajar algún día me han quitado un 10%, ¿no? de posibilidad de vida, ¿no? De alguna forma. Son recortes, o lo del IVA mismo, ¿no? Cuando decíamos, de 18 al 21, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Que se subiese tanto porcentualmente, ¿no? Es decir, y luego el mensaje, no, es que somos de los más bajos de Europa, que tampoco es así, tampoco es cierto. Bueno, pero a ver, cuando se tomó la medida del IVA había incluso otros que también bajaban, o sea, que también es donde se quiera poner el foco. Pero el empleo, que el empleo es lo que más preocupa a los ciudadanos y además se demuestra en cada CIS, siempre se ve que es lo que más preocupa.
bueno, tenemos una situación en la que hemos visto cómo se ha podido generar en este último año muchísimo empleo, cómo hemos roto esa barrera de los 4 millones de parados que nos ha llevado a la época previa a la crisis, y esa es una muy buena noticia. Y por eso mismo consideramos que lo que se ha hecho este último año y medio, con los resultados, con el crecimiento de ese empleo, creemos que podemos seguir haciéndolo, porque humildemente, pero también con los datos en la mano, creemos que el Partido Popular somos los que somos capaces de poner las mejores circunstancias y condiciones para que los empresarios y los emprendedores puedan generar esos puestos de trabajo. Y creemos que el horizonte de llegar al 2020 con 20 millones de trabajadores en nuestro país es posible y es viable. Y eso es la base para poder garantizar las pensiones, para poder garantizar los servicios públicos, para poder garantizar el estado de bienestar, en definitiva. Mira, yo he cogido datos del INE, datos que además son públicos, es decir, que no es que yo los tenga, yo me hago eco porque lo publicó creo que hace unas semanas el diario.es, y hablando del paro, para situarnos un poco la situación, ellos llegan a hablar en un momento determinado de exactamente cuál es el tema de la precariedad en los contratos, ¿no? Y cogen el dato, dice que además el inicio de la legislatura se tomando como el último trimestre del 2011 como ejemplo, comparativamente con el del actual, había 11.393.000 contratos fijos en España. Eso es lo que, cogiendo ese dato, dice, casi de ellos 300.000 más que ahora, 300.000 más que ahora. O sea, quiere decir que ya se ve que definitivamente los contratos indefinidos han bajado en un porcentaje importante. Quiero decir que sí que es verdad que sí que es verdad que han crecido, pero han crecido los contratos eventuales y de muy baja calidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Esto es la datos del INE, no son míos. Explico. Esta es un poco la teoría de los partidos que veíamos el otro día en el debate, cómo era todo malo, todo negativo. Pero no me eches a mí la teoría, que no es mía. No, pero mira por qué. En España tenemos el 75% de los trabajos que existen son indefinidos, el 75%, que es una media que está incluso por encima de la mayoría de la media española. ¿Qué ocurre? Que hay que mirar el número total anual, por ejemplo, ¿no? De todos los contratos. Si tú trabajas, si tú tienes un contrato al año, cuentas como un contrato anual, al 100%, de forma indefinida. Si a mí me hacen 12 contratos al mes, o sea, uno por mes, al final cuenta como que estamos generando 13 puestos de trabajo. Eso a veces confunde las estadísticas, pero la realidad es que en España 3 de cada 4 trabajadores tienen contratos indefinidos. Y luego también podemos ir por autonomías, que es cierto, y vemos cómo la comunidad autónoma donde más puestos de trabajo indefinidos hay es Madrid, y donde menos puestos indefinidos hay es Andalucía. También es cierto que la competencia de empleo que se lleva desde las comunidades autónomas, pues no es lo mismo donde el Partido Popular ha llevado gobernando muchos años a donde, por ejemplo, el Partido Socialista u otros partidos llevan gobernando muchos años. Pero como es un trabajo entre todos, donde a nivel nacional se tiene que poner las bases para que los emprendedores, los empresarios puedan generar trabajo, y trabajo de calidad, que es a lo que aspiramos todos, todos también tomamos parte de ello. Por eso era tan importante que se tomasen determinadas medidas en conjunto entre los diferentes partidos. De hecho, proponéis, ¿no?, dentro de esas 26 medidas, que durante los próximos 4 años, dentro de esas 26 medidas que proponéis para la próxima legislatura, están exentos los primeros 500 euros para la cotización de los nuevos contratos indefinidos. O sea, de alguna forma, cuando esta medida se toma, es decir, que se conviertan de los indefinidos, o sea, los temporales a indefinidos. Claro, siempre se buscan tomar medidas. Buscar ese incentivo. Claro, igual que con el empleo joven. Puede ser que la destrucción de 205.000 contratos indefinidos que ha habido en este país, que se han destruido en estos últimos años, puede ser que realmente os haya hecho ver la luz y pagar esta propuesta. Pero, mira, pregunto. Cuando llegamos se perdían 3.000 puestos de trabajo al día. No sé si eran indefinidos, temporales, 3.000. Se perdían al día, 3.000. Y ahora se crean 6.500. Es que esa es la diferencia y eso es el balance de una legislatura del Partido Popular.
Claro que sabemos que hay sectores que lo están pasando especialmente mal. Por ejemplo, los menores de 25 años, los más jóvenes, tienen unas dificultades. Efectivamente, y los mayores de 45. Por eso, por ejemplo... Porque somos una población muy envejecida. Por supuesto. Mira, evidentemente, y es a lo que voy, que tomamos diferentes medidas. Por ejemplo, nosotros, cuando se detecta el problema que tiene España, que lo veníamos denunciando ya en la época de Zapatero, sobre los más jóvenes, Mariano Rajoy exige en Europa que se cree un fondo para apostar por el apoyo al empleo joven. Fondo que se crea con muchísimos millones, que se traslada a Europa, a España, a la parte correspondiente, y que luego se traduce en que los diferentes ayuntamientos pueden acudir a esas subvenciones para ayudar. En el caso de Vitoria tenemos la desgracia de que el señor Urtaran ha perdido esa subvención que anunció que iba a acudir y que la ha perdido. Pero el trabajo es así. Se detecta el problema, se ve que hay un problema para los jóvenes y en este caso Mariano Rajoy fue a Europa a conseguir ese dinero. Igual que otras medidas como para mayores de 45, para desempleados de larga duración y otras tantas medidas. Pero evidentemente cada una de esas soluciones que se va planteando lo que buscan es un objetivo final y es que haya en 2020 20 millones de trabajadores en nuestro país. A mí hablando de pymes y autónomos, que está, digamos, entre el punto 4 y el 5 que planteáis, dices que entenderemos, vais a extender una tarifa plana para los autónomos, ¿no? Que inicien su actividad en un negocio y que pagarán 50 euros al mes durante el primer año. ¿No sería más fácil irse a lo que hacen otros países, en el que el autónomo, o sea, ya no es que lo paguen, que haya una tarifa plana durante un año? ¿No es mejor? Digo, porque sí que es verdad que yo, que tengo muchos amigos a mi alrededor, que el 80% son autónomos, ellos dicen, es que hay meses en los que yo no llego ni para pagar a autónomos. Es decir, hay meses en los que no podía ser que fuese con la renta, es decir, que pagasen en función de las rentas que se hubiesen ido generando. ¿No es mejor esto? Se han tomado muchas medidas para apoyar a los autónomos. No me parece mala, ¿eh? Todo lo que sea favorecer al autónomo está claro que... Sí, se han tomado muchas medidas en estos últimos años para apoyar a los autónomos, como por ejemplo el hecho de que no se tengan que pagar facturas o el IVA de las facturas que todavía no has cobrado. Uno de los grandes problemas que había en España cuando llegó Mariano Rajoy. Habría que hacer el IVA y da igual si lo hubieses cobrado o no hubieses cobrado. Eso es. Sobre algo que no habías cobrado y que en aquellos momentos incluso tenías serias dudas de que pudieras llegar a cobrarlo. Y yo, que vengo de familia de autónomos, lo conozco y lo hemos vivido como tantísimos otros que hay, porque hay que reconocer que en España hay un porcentaje muy alto de autónomos y que ellos son una de las claves de la economía de este país. Pero se tomaron muchas medidas y evidentemente aquí se siguen planteando otras más. Y por eso, si nosotros lo que queremos es flexibilizar en ese sentido para apoyar a aquellos que están generando empleo y que están sacando sus empresas adelante, sus negocios adelante y que lo están haciendo con mucho sacrificio. Te decía que cuando visitamos a los comerciantes nos lo decían y nos enseñaban datos concretos y evidentemente es mucho el esfuerzo que están haciendo. Muchos de ellos no van por impuestos sobre sociedades, a los cuales sí que le proponéis, ¿no? Que cuando la pyme crezca o revierta sus beneficios tendrán hasta 10 puntos de rebaja sobre el impuesto sobre sociedades. Claro, porque la posibilidad es que... Pero los comerciantes, muchos de ellos no tienen impuestos sobre sociedades, ¿eh? Bueno, pero para los que lo tienen, para los comerciantes y otros, pero la posibilidad de cuando se está creciendo, que no se penalice ese crecimiento, sino que se pueda revertir en la propia empresa. Y además, bueno, aquí también hay que destacar que nosotros tenemos nuestra foralidad y nuestra fiscalidad, y aquí también hay otras muchas medidas que podemos añadir a ese respecto en Álava. Por cierto, sin duda. Cuando habléis de las familias, habléis de que vais a congelar parte de las facturas eléctricas, ¿no? De la factura eléctrica de las familias. ¿No llega un poco tarde iniciar ese tipo de medidas ahora? Que estamos viendo que la pobreza energética se ha apoderado del país también. Sí, sin duda. Es una de las cuestiones importantes que hemos tenido también en cuenta, y de hecho la parte de la factura que corresponde al gobierno se ha tenido muy en cuenta eso, y ahora evidentemente que hay más margen se puede hacer. Es cierto que España tiene un problema desde el punto de vista
energético que hay que abordar y que hay que seguir trabajando en ello. Se han tomado medidas, pero evidentemente hay que seguir apoyando esto. Y en ese sentido, no solamente se han tomado medidas a nivel nacional, sino también a nivel aquí, por ejemplo, en el País Vasco hemos pedido que desde el Gobierno vasco y en la RGI se tenga en cuenta a, por ejemplo, pensionistas que tienen serias dificultades para poder llegar a final de mes y que en los meses de invierno ni tan siquiera pueden poner la calefacción en el País Vasco, donde evidentemente es necesario. Y no es justo que las personas mayores que han estado tantos años trabajando, tantos años aportando, estén ahora mismo en una situación como esa. Es algo que pedimos, es algo que propusimos y es algo que se nos rechazó por parte del resto de partidos aquí en el País Vasco, pero que nosotros no desistimos y que seguimos queriendo que se lleve a la práctica. Fíjate, dentro de este capítulo que habláis de las familias, hablamos de la factura, eléctrica, de ese bono social energético que habláis vosotros, y habláis de la discapacidad y las enfermedades raras, habláis del apoyo específico a las familias y habláis de ese cheque de 1.200 euros que pueden contribuir a las familias con discapacitados. Pero fíjate, yo ayer hurgando, buscando información, porque en el debate salieron varias informaciones en este sentido, buscando los datos reales, con el tema de la dependencia en este país. Fíjate, hay 709.000 familias dependientes en el país. 709.000 familias, que se dice rápido. De las cuales más de 400.000, 400 y pico mil, más o menos, están pendientes de ser valoradas de forma urgente. Quiero decir, y hay algún catedrático por ahí que dice que para resolver el problema de la dependencia en España necesitaríamos ahora mismo 16 años para ponernos, digamos, a la altura de Europa. Es decir, bueno, nosotros tenemos un sistema de... Son datos, es decir, que... Sí, hay muchas diferencias entre unas provincias y otras, entre unas comunidades y otras, y los datos, la verdad es que demuestran que en unos sitios se está gestionando mucho mejor que en otros. Por ejemplo, en la Diputación Foral de Álava, en estos últimos años hemos visto cómo se ha gestionado muchísimo mejor que en otros sitios todo lo que está relacionado con la dependencia, y aunque evidentemente puede haber casos puntuales donde pues, un usuario no se haya visto respondido como pretendía, la realidad es que está bastante bien. Pero esas medidas salen precisamente de la ruta social de Javier Maroto. En este caso se reunieron durante varios días con muchas asociaciones de discapacitados, con asociaciones que se agrupan a personas afectadas por enfermedades raras, etcétera, y fueron una serie de medidas que ellos mismos pedían y que ellos mismos entendían que eran las más urgentes y las más prioritarias. Y estas 26 medidas de las que estamos hablando son precisamente fruto de la ruta social que se ha llevado a cabo en estos últimos meses, porque además de esto está el resto del programa que se debatió ya en diciembre. Pero a diferencia de otros partidos, nosotros en estos últimos meses no hemos estado de brazos cruzados, sino que hemos seguido haciendo propuestas y hemos seguido hablando con la gente. De hecho, hemos hecho 4 convenciones vinculadas a aquellos temas que realmente importan a los ciudadanos, y por supuesto el empleo y el estado de bienestar, los asuntos sociales, son 2 ámbitos que nos preocupan mucho a nosotros y a los ciudadanos. Hablando de comunidades autónomas, ya sabes que una de las noticias que salieron a principios de este mes de junio, el día 2, se publicaba una noticia que a mí, hablando de la dependencia, también me hice eco y lo puse en las redes sociales. Más de 40.000 personas murieron sin recibir las ayudas de dependencia durante la etapa de Partido Popular en Valencia. Y están hablando de cientos de facturas ocultas sin pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, es verdad que no es lo mismo donde se gestiona. Yo no siento que el Partido Popular gestione todas las comunidades autónomas. Aquí ha estado Javier Andrés, efectivamente, en la Diputación Foral de Álava, que tú acabas de mencionar ahora mismo esa etapa, y efectivamente no tiene nada que ver Álava con Valencia, a Dios gracias, no tiene nada que ver. Pero quiero decir que sí que estamos viendo que con los dependientes hemos jugado mucho, ¿no? Y yo creo que no hemos estado... A Alfonso Alonso le han sonrojado en más de una ocasión, le han sacado los colores en ese sentido, ¿no? Y a pesar de que Alfonso Alonso también ha heredado
parte de una cartera en la que, también es verdad que él le pasan un marrón y tiene que solventar de la mejor forma posible. Sí que es verdad que los datos están ahí, eso no los podemos obviar, Leticia. Sí, pero fíjate, la ley de dependencia se crea pasando prácticamente de no reconocer determinados derechos a reconocer una serie de derechos. Se crea y se implementa, se quiere implementar en un tiempo récord. Y eso ha supuesto, por un lado está bien, el hecho de que se quiera implementar las cosas rápido y que se quiera ser ambicioso en ese sentido. Pero la realidad es que es muy difícil poder aplicar todos los sistemas de la noche a la mañana. Es cierto que ahora mismo, con los derechos que se reconocen y con las medidas que se están tomando, se está mucho mejor que lo que se puede estar en otros muchísimos países de Europa. Y en ese sentido es lo que se pretende, ¿no? Que se termine de implementar todo, que se vea cómo el Estado está para lo que realmente tiene que estar, que es para ayudar a las personas que lo están pasando mal, para ayudar a las personas que realmente lo necesitan y que no vaya más allá, que no sea un Estado que donde se quiera meter en todo y que sea excesivamente intervencionista, como es el modelo de otros partidos. La conciliación no es fácil, ¿eh? Y habláis de la conciliación de la jornada laboral que termine a las 6 de la tarde, pero no es nada fácil. Y fíjate que debemos estar pensando como en Europa, ¿no? Y a mí me parece que es una medida que ya yo creo, el otro día lo vimos con el debate. Ya decía, mucha gente se quejó diciendo que ya vale, ¿no? Que los debates a las 10, que a la 1 madrugada no puede ser, esto no puede ser. Sí, en los índices de natalidad de España y de envejecimiento de la población, la verdad es que ahora mismo es una alerta para nuestro país, y si nos fijamos en los datos del País Vasco son aún más alarmantes, y desde luego que es una de las cuestiones que no se puede mirar hacia otro lado. Evidentemente que son medidas que no se ven en 4 años, o sea, no son medidas con las que vas a ganar votos y vas a ganar elecciones, pero sí son medidas que van a afectar al futuro del país y por lo tanto hay que tomarlas hoy. Y hay que hablar hoy y hay que plantear medidas hoy que puedan solucionar el equilibrio del país o el futuro de nuestro país y de las futuras generaciones en las próximas décadas. Y las medidas se tienen que tomar hoy, como decimos, y por eso se está hablando y se está llevando a la agenda política estos debates que antes no gustaban, pero que algunos partidos estamos impulsando porque consideramos que es fundamental. La conciliación laboral, el apoyo a la maternidad, el apoyo a la mujer trabajadora, el apoyo a las familias. Y eso es un abanico amplísimo de medidas que hay que tomar para buscar soluciones concretas, para que la gente pueda llevar a cabo su proyecto de vida, el que desea hacer en su ciudad, en su país, y que el hecho de que una mujer sea trabajadora no sea un impedimento para que pueda ser madre, o que no se le penalice a una mujer por el hecho de ser mujer a la hora de poder ascender en un trabajo, a la hora de poder acceder al trabajo. Un pacto, yo ayer aquí comentaba, y además os lo voy a trasladar a todos, pactos de Estado necesarios. Sin duda. El de educación yo creo que ya toca, yo creo que ya hay que sentarse y todos los partidos tenéis que hacer un pacto, como el Pacto de Toledo, que vamos a hablar también rápidamente de ello, pero tendremos que hacer un pacto por la educación obligatoriamente, sí o sí. Ya no vale que todos los que el partido que llega y que gobierne, que solo habéis gobernado 2 en España, Partido Popular y Partido Socialista, sí. Pero cada vez que habéis gobernado nunca os habéis puesto de acuerdo. En educación, la realidad es que hasta ahora solamente se habían aplicado medidas tomadas por los socialistas, porque evidentemente, aunque se hubieran planteado reformas, nunca se habían llegado a aplicar, y las que estaban vigentes, todas han sido socialistas. La realidad es que teníamos unos datos muy preocupantes, con un con un abandono escolar altísimo, y es uno de las áreas donde donde se ha trabajado mucho, pero evidentemente donde nos encantaría tener un pacto de Estado. Ahora hablo de los pactos de Estado, pero simplemente quiero dar un dato, que con las medidas que se están tomando en estos últimos 4 años hemos conseguido bajar 7 puntos el abandono escolar en España. Y eso es un dato muy importante, porque era muy preocupante encontrar a gente joven que estaba... Todas las comunidades autónomas muy revueltas. Pero hemos conseguido tomar determinadas medidas importantes. Hemos conseguido tomar algunas medidas impopulares, pero eficaces, como hablábamos al principio. Está siendo muy impopular. Excesivamente impopular. Es una legislatura muy impopular. A ver, hay medidas que evidentemente no gustaban, pero es que cuando llegas a un país y te encuentras con problemas estructurales que nadie ha querido abordar, y te encuentras con un país al borde de la quiebra, pues evidentemente hay que tomar medidas, y muchas de ellas no son agradables, evidentemente, y nos hubiera encantado poder recibir un país con un superávit y con una situación mucho más agradable, pero oye, no dimos la espantada, nos tocó gestionar esto, y esto es lo que hemos venido
a gestionar. Y ahora creemos que el trabajo debe continuar y por eso seguimos con ilusión y con ganas y creemos que necesitamos todo el apoyo para seguir en esa línea. Y hablando de los pactos de Estado, fíjate que fue Mariano Rajoy el que, al proponer formar gobierno en diciembre, lo que planteaba es, bueno, pongámonos de acuerdo en 5, en 6 grandes temas que realmente importen y que sean fundamentales, hagamos pactos de Estado en esos proyectos y arranquemos con esta legislatura, sentemos esas bases. Y la respuesta de algunos radicales fue, no es no, que parte del no entiendes. Eso es lo que no se puede permitir y por eso creemos que es más importante que nunca que se reagrupen todos esos votos en torno a esas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, en torno a hablar de la educación en todos sus conceptos y no, por ejemplo, medidas como se quieren tomar en las comunidades donde gobiernan Podemos y con el Partido Socialista, que están hablando, por ejemplo, de acabar con la educación concertada. Yo te preguntaba al principio por el tema de la intervención ayer en el puerto de pasajes de la Guardia Civil, ¿no? que se investiga ese desvío de más de 11 millones de euros. ¿No? Es algo que ha salpicado en unas horas. El gobierno vasco está intentando a ver cómo sale de esta, el gobierno vasco, a ver cómo intenta. La verdad es que los datos son preocupantes, sí. Tal y como está saliendo. Escuchamos ayer a Borja, a tu compañero Sebastián, y bueno, pues la verdad es que ayer hizo un alegato muy duro contra Ana Oregi, concretamente, el gobierno vasco. Porque, Joseba, es que hace meses que se detectaron lo que se entendía que eran irregularidades y se les planteó desde la abogacía del Estado vamos a investigar esto, y aquí se dijo que no, que fue lo más sorprendente, se dijo que no. Y ahora no solamente no se sabe, o sea, el gobierno vasco efectivamente... está intentando a ver cómo... Pero ya está diciendo, bueno, esto también debe ser cosa del Estado, cuando es absolutamente falso que ahí tenga nada que ver el Estado. Se quiere otra vez enredar y querer llevar el foco de atención a otros puntos, cuando lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades y, sobre todo, hay que saber qué ha pasado ahí. Lo que sí que es verdad, ¿no? Que de alguna forma esa es una noticia, y la otra es lo de Valencia, ¿no? Que decíamos ahora, que te comentaba también fuera de cámaras, el caso de los hospitales, ¿no? Del sobrecosto, ¿no? Que al final alguien de la trama Gürtel ha declarado y ha dicho que efectivamente, bueno, pues buscando esos tratos de favor de la justicia, intentando que le caiga lo menos posible, pues ha hecho declaraciones muy duras también contra el Partido Popular en Valencia, otra vez, nuevamente, ¿no? Es decir, la corrupción es algo que hay que empezar a trabajar sobre ella. Es decir, no podemos... Pero llevamos tiempo trabajando. De hecho, todas las medidas que se han tomado, que están haciendo que afloren todos estos casos de corrupción... ¿Pero no creéis que el Partido Popular debería hacer... El Partido Popular, CiU, PNV... Pero en este caso, ahora mismo, donde más casos de corrupción hay es el Partido Popular. O sea, ¿no creéis no es cierto, pero esto no es el y tú más, porque los rankings objetivos demuestran que, en este caso, el Partido Socialista el que más casos de corrupción tiene y más imputados tiene, pero si nos vamos aquí a Álava, pues obviamente es el Partido Nacionalista Vasco. Pero esto no es una cuestión de el y tú más y te saco este tema y te saco este otro, no. O sea, no es que quién tiene más, es que nadie tiene que tener. Es que es inaceptable la corrupción en esta sociedad. Y por eso se tiene que seguir tomando medidas. Y digo seguir tomando medidas porque se han tomado ya muchas medidas que están haciendo precisamente que aflore todo lo que había pasado años atrás. Y en ese sentido es lo que hay que seguir haciendo. Pero fíjate que todas las medidas anticorrupción, para luchar contra la corrupción que se han tomado en esta legislatura, también el resto de partidos se han puesto mirando hacia otro lado. Y esto también debería ser un pacto de Estado. En vez del y tú más, y te saco este caso y ahora te este otro, es casos cero. No se puede aceptar que haya corrupción en ningún partido. Leticia, es que no tengo más tiempo. Me gustaría ahondar un poco en ese sentido, que no tengo mucho más tiempo. Y hablarte de casos de San Antonio tampoco creo que tenga mucho más sentido hoy. No, porque además no es un tema de corrupción. No era por un tema de corrupción. Iba a hablarlo con un tema de mala gestión, más que de corrupción. Pero sí que es verdad que no lo quiero hablar porque me apetece más hablar como mujer que eres. Las constantes denuncias de muchas asociaciones a nivel nacional. Hemos visto además, como el año pasado, todas las mujeres buscaban denunciar, buscar ese pacto de Estado, también otro pacto de Estado contra la violencia de género. Pero
choca que en el debate solo se debatiese durante solo 22 segundos, prácticamente se pasa de soslayo el tema de la violencia de género, y es que además es un tema curioso, porque sí que es verdad que alguno de los cuatro, de los tres, porque Mariano Rajoy dijo que no, pero sí que es verdad que tirando de hemeroteca sí que es verdad que los recortes presupuestarios en ese sentido han sido importantes. Por un lado estamos buscando, hablamos de la igualdad de la mujer, estamos hablando de la violencia contra la mujer, que hay que, de alguna forma sonará que más de 600 mujeres, casi 700 mujeres han muerto a manos de los hombres. Y dices, bueno, y no hacemos nada. No, hombre, no hacemos nada, ¿no? De hecho, No yo creo que hacemos nada, si precisamente... No, Joseba. Yo creo que... Si los datos son preocupantes, estamos viendo hecho, que los jóvenes entre los 18 y los 25 Joseba, se ha incrementado yo creo que de hecho potencialmente ese mensaje no es bueno si hay alguna mujer que está en esa situación tan dramática. Precisamente ese discurso igual es el más desmotivador y el que le hace no dar el paso que creemos como sociedad que debería dar y que queremos como sociedad arroparle para que lo dé. Y los medios, y hay medios para que puedan dar ese paso, y yo creo que eso es lo más importante, el trasladar siempre ese mensaje de que si están en una situación como esa, que den el paso, porque hay una sociedad detrás que les respalda, y a quien no respalda y a quien tiene enfrente es al violento, es al machista, y ese yo creo que es el mensaje fundamental, pero porque está respaldado con datos, y evidentemente no se puede jugar con algo tan serio como esto. Y si posiblemente en este caso no se debata mucho entre los partidos políticos es porque hay un gran consenso en los partidos políticos como reflejo del consenso de la sociedad. Que evidentemente es un tema que hay que seguir trabajando, y apuntabas algunas de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? El hecho de que entre los adolescentes haya otro repunte de violencia y de machismo. Y que nos sorprende, por ejemplo, a mi generación, a las mujeres de mi generación, bueno, y a los hombres también de mi generación, nos sorprende porque nos hemos considerado mucho menos machistas y nos hemos sentido de tú a tú entre hombres y mujeres frente a lo que podíamos ver en generaciones más mayores de nuestros padres o nuestros abuelos, y sin embargo vemos cómo nos asusta lo que algunos gestos y algunas actuaciones que se perciben en los adolescentes. Y por eso no se puede bajar la guardia, y por eso la educación, y por eso la unidad en la sociedad, diciendo bien alto y bien claro que no aceptamos el machismo y que no aceptamos la violencia, y que cualquier mujer que sufra cualquier mínimo gesto, porque esto viene de lo que se denomina ya el micromachismo, hay que denunciar y hay que ponerse enfrente, y yo creo que todos estamos en esa línea. No tengo más tiempo, pero una última pregunta, y ese título, me están diciendo que tengo que cortar ya, pero dicen las malas lenguas, y muchos títulos estamos leyendo, que si Garoña se abre será porque el Partido Popular vuelva a gobernar en Madrid. ¿Eso es así? Pues desde luego que no. El que alargó la vida de Garoña fue el Partido Socialista, aunque ahora venda todo lo lo Ayer aquí Javier Lasarte dijo que él, estando en el atril, lo dijo. dijo que él le señalaba a Alfonso Alonso estando diciendo, y Alfonso Alonso hizo seguimiento al partido. Garoña, yo creo que Garoña se ha cerrado y seguirá cerrado. Leticia Comerón, siempre es un placer. Igualmente. Enseguida tendrás que volver aquí para hablar de políticas del Ayuntamiento. Cuando quieras. Gracias por acercarte al 2.5 Gasteiz. Un verdadero placer siempre tenerte aquí, de verdad, es un lujo. Cuídate, ¿vale? Que vaya todo muy bien, ¿eh? Y mucha suerte. Te digo lo que les digan los socialistas, mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Que vaya todo bien, ¿vale? Gracias. Te queda poco todavía, sí. Un poco largo. Gracias. Pues nada, pausa por publicidad. Larga la entrevista con Leticia Comerón, como lo fue ayer con Javier Lasarte. Pero es que hay muchos temas y son pocos los minutos que nos quedan para apretar tantos temas. Y se me quedan muchos, se me quedan muchos. Bueno, paso para la publicidad y regresamos en unos minutos.